Sí, queridos amigos y amigas, aquí continuamos con su debate jurídico, que es el órgano televisivo de la Academia Dominicana del Derecho, en una interesantísima conversación con el doctor Yotin Curi, hijo, y quedábamos en el segmento anterior en la disyuntiva de que qué hacer frente a la problemática de que ciertamente hay un inconveniente de orden práctico. Estamos de acuerdo en que el artículo 277 le da competencia plena Correcto. al Tribunal Constitucional, pero el mismo artículo 277 remite a la ley para que cree el procedimiento. ¿Qué se puede hacer, Yotin, desde tu punto de vista con la jurisdicción constitucional, de tal manera que se pueda crear cierto colador, vamos a llamar, sí, que pueda evitar el gran temor que tiene, legítimo temor, sí, porque vamos a estar claros, claro. Por eso nosotros no nos vamos a mofar de la posición extrema de que no, que tienen un temor legítimo. El problema es que ese temor tiene una pared demasiado grande, que es la Constitución, el artículo 277. ¿Qué se puede hacer, Yotin? Cuando el artículo 277 manda a la ley para crear el procedimiento, que es el espíritu del legislador, claro, desde mi punto de vista, cuando saca la palabra sentencia del artículo 6 para evitar que hubiese una competencia plena fundada en ese texto y poder regular, en el caso de sentencia, el acceso a la jurisdicción constitucional. Sí, lo primero es que esa ley tiene que delimitar claramente cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional y señalar específicamente que solamente puede conocer de aquellos aspectos relativos a un texto constitucional, es decir, que no van todos los casos, como yo decía anteriormente, a ser sometidos, pero ya eso no lo controla el tribunal. Ahí es que viene el problema. Tú sabes que los abogados dominicanos tenemos la tendencia muchas veces de prolongar más allá, incluso con sentencias con autoridad de la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Tuve abogados interponiendo recursos de revisión civil, una serie de cosas, barbaridades, para evitar, como me ha pasado a mí, incluso en un caso que estoy manejando ahora, para evitar la ejecución. Se inventan nuevamente una serie de cosas que no están previstos en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte, de recursos y cosas, alegando de todo tipo y aparece un ministerio público o una autoridad que te suspende. Sí, una sentencia ya definitiva. Aquí se ve. Es que la chicanería tiene su soporte institucional. Sí, tiene su soporte, exacto. Y un juez puede aparecer también que le dé piso de legalidad, cualquier disparate de esa naturaleza. Un sistema así es que no quieren que esté sometido a la tutela constitucional. Exacto. Entonces el problema nuestro es que ante un país con una debilidad institucional tan severa como la nuestra, entonces esa jurisdicción pueda prestarse, y ese es el temor legítimo, a que todos los casos, absolutamente todos los que se han fallado por la Suprema Corte de Justicia, terminen allá con supuestas, entre comillas, violaciones constitucionales. Por ejemplo, la violación al derecho de defensa. Que a mí me violaron el derecho de defensa porque ocurre a menudo. Que ocurre a menudo, pero también a veces se inventa. Entonces eso podría dar lugar a que, por ejemplo, un montón de casos sean llevados de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Suprema, al Tribunal Constitucional. Va a ocurrir. Y va a ocurrir. Eso, aunque lo diga la ley, eso en la práctica va a ser inevitable que ocurra, porque es un asunto que, entonces ahí va a influir mucho el carácter y la seriedad de quienes integren esa jurisdicción. Ahí está. Ahí es que está todo. Porque en definitiva, te digo, el asunto a veces no es de leyes, sino también de quienes las apliquen. Es del corazón del hombre. El corazón del hombre. Al final todo termina ahí. El problema nuestro, por eso yo siempre he dicho, no es un problema de legalidad, porque leyes tenemos, es un problema moral. El de la sociedad dominicana. Un juez justo, con una ley imperfecta, hace más que un juez o incapaz, o corrupto, o injusto, con una ley
excelente. Excelente. Ese es el problema. Ahí es que está el detalle, que hay un aspecto ya moral, que eso escapa a lo que todo lo que podamos redactar en la Constitución o en una ley ordinaria. Y ahí es que está el asunto, José Ricardo, que que eso tiene que ser una barrera donde solamente se han aceptado los casos que efectivamente se haya ocurrido una violación constitucional, y no que se convierta en un desorden y en una especie de tercer grado, cuarto grado de jurisdicción donde todos los casos vayan a culminar, porque ya eso sí crearía un caos. Y ese es el temor de muchos abogados, y creo que es el temor que hoy plantea estos días nuestro amigo José Antonio Columna en un artículo muy interesante publicado en el Listín, que uno entiende, eso puede ocurrir, podría ocurrir, pero eso va a depender también del carácter y la capacidad y la honestidad de quienes integren esa jurisdicción. Pero si van personas capaces y se crea una ley que delimite claramente las atribuciones de esa jurisdicción, yo no creo que vaya a producirse ningún caos, ni ningún choque de trenes, ni ningún roce entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Yo creo que, por el contrario, esa jurisdicción contribuiría a darle dinamismo y fortaleza a nuestras instituciones y a darle vida a lo que es la norma sustantiva de la nación, que es nuestra Constitución. De manera pues que yo no veo, por si en otros países ha funcionado, porque en el nuestro no. Se ha funcionado en Francia, en España, en Colombia y en otros países de Hispanoamérica. ¿Por qué no puede funcionar entre nosotros? Salvo los estados federados, como por ejemplo Argentina, ya ahí ahí no existe jurisdicción constitucional, un tribunal constitucional, porque cada estado tiene su propia constitución. Es una estructura diferente. Por eso pero está Argentina atomizada como está, y con una crisis institucional tremenda, porque tú te vas desde la ley del lema en materia, le ha desprendido al Estado y a la política argentina de identidad. Por eso tú ves que, por ejemplo, los justicialistas peronistas van desde la extrema izquierda a la extrema derecha, porque no tienen una identidad ideológica, porque la ley del lema atomizó eso. Y entonces así mismo está pasando con todo eso, y repercutir en el futuro si Argentina no reacciona. Ahora, fíjate, hay un punto de vista. El 277 remite claramente a la ley. Correcto. Entonces, yo tengo la tesis de que se pueden crear mecanismos para evitar que podamos hacer colapsar el sistema constitucional y que se convierta en un relajo el recurso. Y hay en el derecho comparado, obviamente, muchas muestras. El Tribunal Constitucional de Colombia, yo creo que es un tribunal que nosotros hacia el cual nosotros podemos mirar. Así pero es. Además sobre todo hay que está orientado en el derecho francés igual que nosotros. Claro, en los mismos principios. Sí. Pero fíjate que hay una cosa que existe en Francia, que es en materia de casación. Número uno, no todo abogado puede postular ante la Corte de Casación. Hay un reducido número de abogados del Colegio de Abogados de París o de cada colegio de abogados que puede postular ante la Corte de Casación, con lo cual ya tú estás tumbando la posibilidad. Bueno, tú dirás, bueno, pero eso viola el principio de igualdad ante la ley, pero es un mecanismo que ha funcionado muy bien, y que yo creo, porque también la Corte de Casación está llena de recursos vacuos también. Entonces, ¿por qué? Porque no los abogados aquí tenemos un problema de analfabetismo del grado superior. O sea, aquí somos analfabetos. No, de la primaria el recurso de casación, José Ricardo, los abogados pretenden que se conozca el caso en toda su extensión. Ellos lo ven como un tercer grado de jurisdicción, ni siquiera saben lo que es un recurso de casación. O sea, que es un juicio a la sentencia. Exactamente. Ellos creen que es conocer el proceso nuevamente desde el inicio en su totalidad. Exactamente. Yo mismo, yo te digo, yo he ido aprendiendo a hacer un recurso con los años. Con los años, así es. Con los años, porque y llegan a la Suprema Corte de Justicia, ya uno llega a adquirir recursos que no son tales recursos. Yo cuando leo mis primeros recursos y veo ya digo, pero qué ignorante yo he sido. Sí, pero de todas maneras no hay violación a la ley, que es lo que se busca. Hay otro mecanismo, que es el hecho de que se sancione
a la parte y al abogado que ejerzan un recurso alegre. Eso es importante. Si tú haces una sanción, bueno, usted tiene derecho a ejercer recursos, pero si su recurso es irresponsable, en primer lugar usted va a tener que resarcir el lucro cesante y los daños y perjuicios solamente por el ejercicio del recurso, pero además usted va a pagar una multa al Estado Dominicano de tanto el día que el Tribunal Constitucional establezca que usted actuó de manera irresponsable.